Hola amigos, hoy les contaré la historia de una de las figuras que más nos enorgullecen a los mexicanos. Santos Saúl Álvarez Barragán, el Canelo. Nuestro consentido Álvarez nació en Guadalajara, el 18 de julio de 1990. Más conocido por su apodo Canelo Álvarez, es un boxeador profesional mexicano. Actualmente ostenta el título de campeón mundial en la división de peso supermediano, logrando los cinturones de la AMB, CMB, OMB, FIB y The Ring. La niñez de Saúl Canelo Álvarez estuvo marcada por la humildad, el trabajo duro y el arraigo familiar. Les contaré lo más destacado. Nació en un lugar llamado San Agustín, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México. Es el menor de 8 hermanos, y varios de ellos también practicaron el boxeo profesional, como Rigoberto, Ricardo y Ramón. Canelo Álvarez. Pasó su infancia en el campo, gran parte de su niñez en un ambiente rural. Aprendió a montar caballos y a trabajar en el campo, lo que después se convirtió en una de sus grandes pasiones. Tenía una vida sencilla, ya que su familia no tenía grandes recursos económicos, así que desde pequeño conoció lo que era trabajar para ayudar en casa. Sus primeros pasos en el boxeo. A los 13 años, inspirado por su hermano Rigoberto, comenzó a entrenar boxeo. Desde el principio mostró disciplina y talento. Apenas un año después, con 14, ya estaba participando en torneos amateurs y ganando campeonatos estatales y nacionales. Su apodo Canelo viene desde que era pequeño, ya que desde niño fue muy notorio su cabello pelirrojo y piel clara. Sus compañeros y entrenadores lo empezaron a llamar Canelo, masculino de canela, por el color de su cabello. En resumen, la niñez de Canelo fue la de un chico sencillo, trabajador, muy unido a su familia, que encontró en el boxeo una salida para cambiar su destino. A los 13 años de edad, dio sus primeros pasos en el boxeo, inspirado por el debut profesional de su hermano mayor, Rigoberto Álvarez. Desde 2015 hasta la actualidad, ha sido considerado uno de los 10 mejores boxeadores del mundo, libra por libra. Entre 2017 y 2022 fue considerado como el boxeador número 1, libra por la revista The Ring Box Rec ESPN, la Junta Transnacional de Rankings de Boxeo y la Asociación de Escritores de Boxeo de los Estados Unidos. A lo largo de su carrera, Álvarez ha ostentado títulos en diversas divisiones. Se convirtió en campeón de peso mediano de la WBA, Super, WBC, IBF y The Ring. Además, logró títulos en la categoría de peso Super Welter, proclamándose campeón de la WBA Super, WBC, WBO y The Ring. También incursionó en la división de peso semicompleto, donde se coronó campeón de la WBO. Es conocido por su habilidad como contragolpeador atributo, que lo han posicionado entre los pugilistas más notables en la historia del boxeo mexicano. En un combate sucedido el 15 de septiembre de 2018, logró una victoria sobre el boxeador kazajo Gennady Golovkin, asegurando así los títulos de peso medio otorgados por el Consejo Mundial de Boxeo, CMB, y la Asociación Mundial de Boxeo, AMB. Esta pelea fue distinguida con el título de Mejor Combate del año 2018. Su éxito en el cuadrilátero lo llevó a ser reconocido con el título de Boxeador del Año por la prestigiosa revista The Ring en 2019. Además, recibió la nominación como Peleador de la Década por parte de la Asociación de Escritores de Boxeo de los Estados Unidos. El 1 de mayo de 2024, Oscar de la Hoya, exboxeador y actual promotor, y Saúl Álvarez protagonizaron un conato de bronca que estuvo cerca de llegar a los golpes en la presentación de la pelea entre Álvarez y Jaime Munguía. En el año 2004, obtuvo la medalla de plata en el Campeonato Nacional Juvenil, llevado a cabo en Sinaloa, donde se enfrentó al representante local, Mario Abel Casares. Un año más tarde, se coronó con la medalla de oro en la Olimpiada Juvenil de 2005, realizada en Tuxtla Gutiérrez. Durante su etapa como amateur, Canelo acumuló un récord de 44 victorias, 12 de ellas por nocaut y 2 derrotas.
El 29 de octubre de 2005, debutó como profesional en la Arena Cholololarios de Tonalá, Jalisco, a la edad de 15 años y 3 meses. Enfrentó a Abraham González y logró una victoria por nocaut técnico en el cuarto episodio. El 2 de agosto de 2008, obtuvo el título welter de la FedeCentro, Federación Latinoamericana de Comisiones de Boxeo Profesional, reconocido por la Asociación Mundial de Boxeo, al vencer a Carlos Adán Jerez. Posteriormente, el 17 de enero de 2009, en el foro Scotiabank de la Ciudad de México, noqueó a Tony Mazatleco Fitch, consolidando su posición como monarca welter de la Federación Norteamericana de Boxeo. El 21 de febrero de 2009, en Zapopan, Jalisco, logró noquear en el 11º asalto ante el dominicano Eury González, obteniendo el título latino welter de la Organización Mundial de Boxeo. El 1 de mayo de 2010 inició su etapa bajo la promotora Golden Boy Promotions, enfrentando a José Miguel Cotto en el duelo coestelar que acompañaba la pelea de Floyd Mayweather Jr. contra Shane Mosley en Las Vegas, donde Canelo Álvarez ganó por nocaut técnico en el 9º asalto. El 5 de marzo de 2011, obtuvo una victoria sobre Matthew Hatton por decisión unánime, ganando así el cinturón vacante de peso superwelter de la Organización Mundial de Boxeo. El combate, transmitido por HBO, tuvo lugar en el Honda Center en Anaheim, California. Durante el 7º asalto, Álvarez recibió una penalización de 1 punto por golpear después de la indicación del árbitro. Los 3 jueces otorgaron puntuaciones de 119-108 en favor de Álvarez. En esta pelea, Álvarez logró conectar el 47% de los 626 golpes que lanzó, incluyendo el 53% de sus golpes de poder, en contraste con Hatton, cuya efectividad fue del 25% en 546 golpes lanzados. Con 20 años y 6 meses de edad, Álvarez se posicionó entre los 10 mexicanos más jóvenes en coronarse como campeones mundiales. El 18 de septiembre de 2011, se enfrentó al pugilista Alfonso Gómez. En las semanas previas a la pelea, Gómez improvisó un freestyle durante una conferencia de prensa, en el cual mencionó una supuesta estafa relacionada con Golden Boy Promotions y Televisa, cuestionando el origen del cinturón Super Welter del doble WC que Álvarez ostentaba, sugiriendo que se lo habían regalado. No obstante, la pelea se efectuó según lo acordado. A lo largo del combate, Álvarez demostró superioridad y en el 6º episodio, a los 25 segundos, Gómez fue derrotado por nocaut técnico. El 5 de mayo de 2012, defendió su título de peso superwelter del doble WBC, en un enfrentamiento ante el pugilista estadounidense Shane Mosley. La pelea se llevó a cabo en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas. Durante los primeros asaltos, Mosley buscó aprovechar su experiencia al lanzar jabs y usar su alcance para controlar la distancia. Los jueces dictaminaron una decisión unánime en favor de Álvarez, con puntuaciones de 119, 109, 118, 110 y 119, 108. El 20 de abril de 2013 se enfrentó al estadounidense Austin Trout en una pelea de unificación de títulos de peso superwelter. El enfrentamiento tuvo lugar en el Alamodome de San Antonio, Texas. Álvarez defendía su título del doble WBC, mientras que Trout ostentaba el cinturón de la AMB. Durante el 7º asalto, Álvarez logró derribar a Trout. A pesar de este momento, la pelea se extendió hasta la decisión de los jueces, quienes otorgaron una victoria a Álvarez por decisión unánime. Las puntuaciones finales fueron todas a favor de Álvarez. Con este resultado, Álvarez unificó los títulos superwelter de la AMB y el doble WBT, Ring Magazine y Lineal Superwelter. El 14 de septiembre de 2013, se enfrentó al estadounidense Floyd Mayweather Jr. La pelea, ampliamente conocida como Mayweather vs. Álvarez, tuvo lugar en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Nevada. Al concluir los 12 asaltos, los jueces determinaron una victoria por decisión mayoritaria a favor de Floyd Mayweather Jr. Las tarjetas de puntuación reflejaron puntuaciones a su favor. Con esta victoria, Mayweather retuvo sus títulos y extendió su racha invicta.
El 12 de julio de 2014 se enfrentó al cubano Erislandy Lara, en una pelea sin título en juego en un peso acordado de 155 libras, en la cual el mexicano se impuso en las tarjetas por decisión dividida. La pelea fue muy pareja. El cubano conectó más golpes, pero el mexicano conectó más golpes de poder. Lara conectó 107 golpes de 386 lanzados en la pelea para un porcentaje de efectividad del 28%. Canelo golpeó 97 veces al cubano de los 415 que tiró en el combate para una efectividad del 23%. En golpes de poder, Álvarez pegó 88 de 232 tirados para un 38% efectividad, mientras que el de Guantánamo pegó 52 de los 140 que lanzó para un 37% de precisión. En cuanto a los jabs, Lara conectó 55 de los 246 que lanzó, mientras que Canelo 69 de los 183 que tiró en el combate el 9 de mayo de 2015, se enfrentó al estadounidense James Kirkland, quien tenía un historial de 32 victorias, 28 de ellas por nocaut y una única derrota. A pesar de su historial, Kirkland había estado inactivo durante alrededor de un año y medio antes de este combate. Durante el tercer asalto, Álvarez conectó un golpe de derecha en la quijada de Kirkland, resultando en un knockout. Este momento atrajo la atención de la comunidad boxística y fue considerado para el reconocimiento de Knockout del año. El combate se efectuó el 17 de septiembre de 2016. La pelea fue competitiva, pero con dominio de Álvarez. Fue a partir del sexto asalto cuando el poder superior de Álvarez se empezó a notar, y en el séptimo asalto conectó un upper de izquierda a la barbilla y un gancho derecho a la sien y provocó la primera caída en la carrera de Smith, quien posteriormente se levantó y pudo continuar el combate. En el octavo asalto, Álvarez conectó un gancho a la boca del estómago de Smith, derribando al británico de nueva cuenta. El combate duró hasta el noveno asalto, donde Canelo mandó de espaldas a la lona a Smith de un gancho al hígado. El árbitro hizo conteo, pero al observar la imposibilidad de Smith para levantarse, detuvo el combate a los 2:28 minutos del noveno asalto, proclamando a Saúl Álvarez como nuevo campeón de peso superwelter de la WBO ante más de 50,000 asistentes en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. Después del combate, Canelo Álvarez volvió a retar a Triple G para un futuro combate. El 21 de noviembre de 2015 se proclamó campeón del mundo del peso mediano del WBC, tras derrotar por puntos y por decisión unánime al puertorriqueño Miguel Cotto, de 34 años de edad. Con esta victoria, Canelo consiguió su segundo título en dos categorías diferentes de peso, superwelter y mediano. El 7 de mayo de 2016 se enfrentó al pugilista británico Amir Khan en la categoría de peso medio, en el T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada. En este enfrentamiento, Álvarez puso en juego su título de peso medio del CMB. Por su parte, Khan, quien provenía de divisiones más ligeras, subió de peso para desafiar a Álvarez en un intento por arrebatarle el título. A lo largo de la pelea, Álvarez demostró su superioridad en términos de poder y presencia física. Aunque Khan exhibió velocidad y habilidad, Álvarez logró conectar golpes más contundentes que resultaron en un knockout en el sexto asalto. Después del combate, Canelo hizo unas declaraciones desafiantes a Gennady Golovkin, presente en ese mismo ring. La pelea entre Khan y Álvarez suscitó controversia debido a la disparidad en peso y tamaño entre los dos pugilistas. Amir Khan ascendió 2 categorías de peso para enfrentar a Saúl Álvarez en la división de peso medio. Khan era naturalmente un boxeador de menor peso y había competido en divisiones de peso más bajas a lo largo de su carrera. El desenlace de la pelea también fue objeto de debate. En el sexto asalto, Saúl Álvarez conectó un golpe contundente que dejó a Amir Khan noqueado. Esta conclusión suscitó preguntas sobre si el árbitro debió haber detenido la pelea antes, considerando la diferencia en peso entre los contendientes y el riesgo potencial de daño para Khan. Inmediatamente después de la pelea contra Julio César Chávez, Jr., el 6 de mayo, Canelo Álvarez anunció que luego pelearía contra Golovkin el fin de semana, el 16 de septiembre, en una ubicación que podía ser determinada.
Golovkin entró al ring durante el anunciamiento para ayudar a su promotor de lo que se venía adelante. Hablando a través de un traductor, Álvarez le dijo: «Golovkin, tú eres el siguiente, mi amigo. ¿Dónde estás? La pelea está hecha. Nunca le he tenido miedo a nadie. Desde los 15 años peleo como profesional». Cuando Golovkin llegó al ring, dijo: «Me siento muy entusiasmado. Ahora mismo es una historia diferente. En septiembre será un estilo distinto, un espectáculo, un gran show. Estoy listo. Esta noche, primero quiero felicitar al Canelo y su equipo. Ahora mismo, pienso que todo el mundo está entusiasmado por septiembre. Canelo se lució muy bien esta noche, y al 100% él es el reto más grande de mi carrera. Buena suerte en septiembre para Canelo». En la conferencia de prensa de la post-pelea, ambos boxeadores se miraron frente a frente y hablaron sobre la pelea entre ambos. El 9 de mayo, Eric Gómez, el presidente de Golden Boy, le dijo a LA Times que Álvarez tendría una revancha inmediata por el contrato, mientras que Golovkin, si pierde, no tendría revancha asegurada. De la Hoya más tarde también reveló en una entrevista con ESPN que la pelea tendría lugar completamente en peso mediano en 160 libras y sin cláusula de rehidratación. Eso significa que Golovkin y Álvarez serían capaces de obtener un ilimitado peso después del pesaje. El 5 de junio, el T-Mobile Arena en Las Vegas es anunciado como el estadio de la pelea, y esta sería la primera vez que Golovkin peleara en el estado de Nevada. Finalmente, ambos peleadores lograrían enfrentarse en un combate parejo, donde el mexicano sería quien mostraría ser mejor en los 6 primeros rounds y el kazajo mostraría su superioridad en los siguientes. Ambos peleadores demostraron una gran resistencia a los golpes, ya que ambos recibirían fuertes lanzamientos de parte de su rival. Golovkin, durante la mayor parte de la pelea, iría hacia adelante atacando a Álvarez. No obstante, este último luciría una gran capacidad para evadir los golpes de Gennady. Al final, el resultado sería un empate por decisión dividida, siendo este el segundo en la carrera de Saúl Álvarez y el primero de la de Gennady Golovkin. Ambos se enfrentarían el 5 de mayo de 2018. Sin embargo, la fecha se cambió por el 15 de septiembre de ese mismo año, debido al positivo de Canelo por clenbuterol, sustancia con propiedades anabólicas, lo que derivó en la suspensión temporal de su licencia de boxeador. Seguido del controvertido final de la pelea, inmediatamente se comenzó a hablar de otro combate entre el Canelo, Álvarez y Golovkin. Estaba planeada la siguiente pelea para septiembre de 2018, dado que Golovkin tenía una pelea programada en diciembre de 2017. ESPN reportó que Álvarez, quien solo tenía en su contrato la cláusula de revancha, debía activarla dentro de 3 semanas de su pelea. El 19 de septiembre, el presidente de Golden Boy Promotions, Eric Gómez, dijo a ESPN que estaban interesados en la revancha y tendrían pláticas muy estrechas con Tom Loeffler en los días siguientes. Ring TV reportó que las negociaciones ya estaban iniciadas el 22 de septiembre. El 24 de septiembre, Gómez dijo que la revancha tendría lugar cerca del mes de marzo. Las negociaciones seguían y en la convención anual número 55 en Bakú, Azerbaiyán, el 2 de octubre, el CMB ordenó oficialmente la revancha. El presidente de Golden Boy, Eric Gómez, dijo a ESPN: «Sin importar que ordenaran la revancha, estamos tratando que esto suceda». El 7 de noviembre, Eric Gómez indicó que las negociaciones iban bien, y Álvarez tomaría una decisión sin importar que la revancha tardará semanas. Golden Boys creyó que podía esperar hasta después de la pelea entre David Lemieux y Billy Joe Saunders por el título de la WBO el 16 de diciembre de 2017, antes de hacer su decisión. El 15 de noviembre, Eddie Hearn, promotor de Daniel Jacobs, iniciaría acercamiento con Tom Loeffler para un posible combate entre Golovkin y Jacobs si la revancha entre Álvarez y Golovkin no se realizaba en esa fecha. El 20 de diciembre, Eric Gómez anunció que las negociaciones habían terminado después de que Álvarez aceptó el compromiso para que Golden Boy firmara los contratos. El 29 de enero del 2018, HBO finalmente anunció la revancha con fecha del 5 de mayo correspondiente a un fin de semana.
El 22 de febrero, la T-Mobile Arena fue otra vez seleccionada para la pelea. De acuerdo al Consejo Mundial de Boxeo, a diferencia de la primera pelea, Álvarez pelearía por su título. En marzo de 2018, Álvarez dio examen positivo a una sustancia prohibida, clenbuterol, antes de la pelea. Se inicia la controversia. El manager de Golovkin, Abel Sánchez, reclama que Álvarez tenía sus manos envueltas de manera ilegal en la primera pelea. El 23 de marzo, The Nevada State Athletic Commission suspende de manera temporal a Álvarez, debido a 2 resultados positivos para el clenbuterol, sustancia prohibida. Álvarez fue citado para una audiencia, ya fuera por la vía telefónica o personalmente, para el 10 de abril. La comisión decide en la audiencia la suspensión de la pelea, la cual es pospuesta más adelante. El 28 de marzo, MGM Resorts International, dueña de T-Mobile Arena, empieza a ofrecer la devolución de las entradas compradas para la pelea. Escriben: un aficionado pidió un reembolso, el cual se devolvería en su sitio de compra original con su total devolución. El periódico The Las Vegas Review-Journal reportaba las noticias. La audiencia fue reprogramada para el 18 de abril de acuerdo a información filtrada de Bob Bennett por una queja de Álvarez. El 3 de abril, oficialmente Canelo se retiraba de la pelea. Golden Boy mencionó durante una conferencia de prensa que a Álvarez le insinuaron que no había estado muy claro en la audiencia y querían tener tiempo suficiente para promocionar el combate. El 13 de abril, de manera no oficial, Álvarez se realizó un nuevo chequeo en un hospital privado en Guadalajara, Jalisco, México, para la realización de una artroscopia de la rodilla. Un vocero de Golden Boy dijo más tarde que era una cirugía cosmética. Después de la cirugía, circularon fotos de Álvarez en las redes sociales, con una leyenda: hoy me realizaron una endoscopía para reparar el cartílago femoral interno con eliminación de los hallazgos patológicos encontrados en la rodilla derecha. Y Eric Gómez de Golden Boy confirmaría más tarde lo dicho por Álvarez como un quiste por fuera de la rodilla, sin haber daño en la rodilla intervenida. En la audiencia, Álvarez recibió 6 meses de suspensión. A partir de la fecha del primer examen antidopaje realizado el 17 de febrero, terminando la suspensión el 17 de agosto de 2018. WADA informó que Álvarez no estaba incluido en el programa de exámenes. Su promotor, De La Hoya, anunció su regreso al ring el día de la independencia mexicana. Según comentario de Golovkin del 26 de abril, antes de derrotar a Martirosyan, la pelea con Álvarez era una prioridad. Durante una conferencia de prensa, mencionó como la más grande pelea en el mundo, con beneficio a todas las partes participantes. Golovkin mencionó que la revancha le había dado un 10% de felicidad. Eric Gomes y Tom Loeffler comenzaron a entrar en negociaciones después del 5 de mayo. Uno de los principales puntos establecía la revancha a realizar en sitio por decidir. Álvarez recibiría 65-35 a su favor y con los mismos términos aceptados por Golovkin inicialmente, aunque quería 50-50 de las ganancias. El 6 de junio, Golovkin fue desconocido de su título mundial del IBF debido a no seguir los lineamientos establecidos por dicho organismo. El IBF concedió como una excepción a Golovkin la pelea con Martirosyan, pero no sancionando ellos la pelea. Por lo tanto, su equipo inició las negociaciones para pelear con el retador oficial Sergey Derevianchenko para el 3 de agosto de 2018. El IBF dio a conocer lo establecido en detalle. El 7 de junio, el equipo de Golovkin aceptó el 55-45 a favor de Álvarez. El 12 de junio, Golden Boy le dio a Golovkin 24 horas para aceptar 57,5-42,5 a favor de Álvarez o querían explorar otras peleas. En este tiempo, Golden Boy había iniciado ligeras negociaciones con Eddie Hearn para una pelea contra Daniel Jacobs. Ese mismo tiempo, Loeffler estuvo trabajando intensamente con Frank Warren para la pelea entre Saunders con Golovkin para fines de agosto. Golovkin rechazó el ofrecimiento y De La Hoya estableció que no habría revancha. Después de esto, algunas informaciones indicaron que ambas partes negociarían después de Hail Mary después de la pelea.
Horas más tarde, De La Hoya confirmó mediante su Twitter acerca de los términos que se habían agregado a la pelea, la cual tomaría forma el 15 de septiembre de 2019 en el T-Mobile Arena en Paradise, Nevada. Golovkin reveló a ESPN que había aceptado el 45% para su licencia de boxeo el 18 de agosto. Esto fue confirmado por ambos peleadores, pero no físicamente, viniendo de cara a cara con cada uno de ellos antes de la semana de la pelea. Una conferencia de prensa realizada el 3 de julio. El 3 de septiembre, debido a la mayoría del voto del panel, esta fue anunciada como vacante. El título de peso mediano podría ser votado por The Ring Magazine. Doug Fisher escribió: "Pusimos la pregunta en el panel de ratings en una sola presentación votando en favor de la revista por el título de 160 libras, siendo puesto en juego cuando dos estrellas se enfrenten en T-Mobile Arena en Las Vegas". En octubre de 2018, Álvarez anunció que pelearía con el boxeador británico de 31 años, Rocky Fielding, en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York, por el título regular de peso supermediano de la AMB. El día 15 de diciembre de 2018, Álvarez ganó por nocaut técnico después de derribar repetidamente a Fielding con golpes al cuerpo. Después de 4 caídas sufridas por Fielding, el referee Ricky González detuvo el combate. El 4 de mayo de 2019, en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, defendió sus cinturones CMB, AMB, The Ring y campeonato lineal frente al campeón de la FIB, Daniel Jacobs, en una pelea unificatoria de peso medio. Jacobs, un neoyorquino de 31 años que venció al cáncer y se volvió campeón del mundo, tenía un registro de 35-2 con 29 knockouts. A pesar de su derrota con Gennady Golovkin en 2017, Daniel Jacobs no había perdido desde entonces y obtuvo el cinturón mediano de la FIB al derrotar por DU al ucraniano Sergei Derevianchenko. Álvarez ganó vía decisión unánime con tarjetas 115-113 y 115-113, 116-112. Álvarez tuvo un 40.3% de efectividad al conectar 188 golpes de 466 lanzados. Jacobs tuvo un 20.2% de efectividad al conectar 131 golpes de 649 lanzados. Al 23 de mayo de 2019, Canelo es clasificado por ESPN y la revista The Ring como número 3 libra por libra, por detrás del ucraniano Vasil Lomachenko y el estadounidense Terence Crawford. El 13 de septiembre de 2019, anunció a través de redes sociales que subiría 2 divisiones para retar al campeón de peso semipesado de la Organización Mundial de Boxeo, el ruso Sergey Kovalev. El 2 de noviembre de 2019, en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, Canelo Álvarez derrotó a Sergey Kovalev en el asalto 11 para convertirse en campeón en 4 divisiones. Kovalev controló la distancia con su jab atacando el rostro de Álvarez, mientras que el mexicano avanzaba con la guardia arriba buscando una apertura dentro de la defensa de Kovalev. Álvarez comenzó a encontrar la distancia con su gancho de izquierda en los asaltos intermedios, atacando el cuerpo de Kovalev e intentando agotarlo. Álvarez siguió avanzando con los guantes protegiendo su cabeza y presionando al rival más grande. En el asalto 11, Álvarez lanzó una combinación de izquierda-derecha que mandó a Kovalev a la lona y finalizó la pelea. La victoria sobre el ruso Sergey Kovalev y el título en la 4ª categoría de peso no pasó desapercibido. Saúl Álvarez fue clasificado 1 en la lista de los mejores boxeadores del mundo libra por libra de la revista The Ring. Canelo como número 1 es una buena decisión, aún con todos los asteriscos que permanecen en su nombre, dijo el editor de la edición digital en español de The Ring. Su historial es 3 veces más grande que el de Lomachenko, equiparables en calidad y solo distintos en número de peleas, y sus logros están allí. Nosotros movimos a Loma basándonos en su victoria ante Jorge Linares, y Kovalev es el Jorge Linares de Canelo. Canelo es apenas el segundo mexicano en alcanzar dicha distinción, luego de que el legendario Julio César Chávez lo ocupara. La polémica empezó cuando el pugilista ruso declaró en un vídeo que él sentía que no iba en buenas condiciones a la pelea
pero que la había tomado porque la bolsa era atractiva. Cabe aclarar que el combate originalmente iba a realizarse en septiembre de ese mismo año, pero Kovalev optó por pelear en agosto ante Anthony Yarde y en noviembre con el mexicano. El 6 de noviembre del 2020, Álvarez se convirtió en agente libre, tras romper relaciones contractuales con Golden Boy Promotions. Representantes de Álvarez y Golden Boy llegaron a un acuerdo para dejar a Canelo como agente libre. El 17 de noviembre del 2020 anunció que enfrentaría al campeón Callum Smith en una pelea unificatoria por el cinturón Super AMB y el cinturón vacante YMB de las 168 libras. Callum Smith, un boxeador británico de 30 años de edad, llegaba con una marca de 27 victorias, 0 derrotas y 19 knockouts. Además de poseer el cinturón Super AMB de las 168 libras y estar rankeado por ESPN como el número 1 en dicha división. Analistas británicos como Tony Bellew expresaron que la ventaja en estatura y alcance para Callum Smith podría complicar a Álvarez e incluso ganar por la vía rápida. La pelea se llevó a cabo el 19 de diciembre en el Alamodome, en San Antonio, Texas. Álvarez derrotó a Smith vía decisión unánime. En enero del 2021, Smith declaró: «Es difícil golpearlo claramente. Cuando yo estaba lanzando golpes, él me hacía fallar a pesar de que él tampoco estuviera lanzando golpes del todo. Aún así, sabe cómo neutralizarte. No creo que alguien pueda derrotarlo ahora mismo. Tiene una buena defensa y pegada». Álvarez terminó el 2020 rankeado como número 1 libra por la Asociación de Escritores de Boxeo de Estados Unidos, el Ranking Transnacional de Boxeo, The Ring Magazine, Box Rec, entre otras revistas especializadas de boxeo. El 21 de enero de 2021 anunció la fecha de su pelea contra Avni Yildirim, un boxeador profesional turco nacido en 1991 que ganó el título de peso supermediano del CMB en 2019. Canelo y Yildirim se enfrentaron en el Hard Rock Stadium de Miami el 27 de febrero del mismo año 2021. Este combate fue una defensa obligada para Álvarez para así mantener su título de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo, ya que tenía que enfrentarse al contendiente número 1 de esta organización. La pelea tuvo 3 asaltos y la victoria fue para Álvarez con un knockout. El 8 de mayo del 2021, en el AT&T Stadium en Arlington, Texas, Saúl Álvarez enfrentó al campeón mundial de la OMB del peso supermediano, el invicto Billy Joe Saunders, en una pelea unificatoria de las 168 libras. Álvarez expuso sus títulos del CMB, AMB y The Ring. Saunders su cinturón de la OMB. Luego de 7 asaltos competitivos entre Álvarez y Saunders, en el asalto 8, un uppercut de derecha de Álvarez causó una lesión en el pómulo derecho de Saunders. Saunders no salió de su esquina para el 9º asalto. Posteriormente fue trasladado al hospital donde se confirmó la fractura en la cavidad orbital de su ojo derecho. El 5 de noviembre se llevó a cabo el pesaje previo a la pelea que se desarrolló en el MGM Grand el 6 de noviembre. Durante el pesaje, que se vivió de forma tensa, Álvarez y Plant prometieron que se viviría una verdadera guerra arriba del cuadrilátero. Durante la presentación del combate en llamado Face to Face, Canelo y Plant pasaron de los insultos a los golpes, cuando Plant insultó a la madre del Canelo, según declaraciones del boxeador mexicano, por lo que le propinó un golpe en el pómulo derecho. Se dijo que la pelea estaba en riesgo, pero finalmente se llegó a un acuerdo para que se realizara. La pelea se desarrolló el sábado 6 de noviembre en Las Vegas, Nevada. El Canelo derrotó por nocaut al estadounidense Plant en el asalto 11 cuando con 3 golpes seguidos mandó a la lona en una primera instancia. Plant se levantó, pero finalmente cayó de nueva cuenta con un contundente golpe del Canelo, con el que el referí decretó la victoria del mexicano. Saúl Álvarez se convirtió en el primer campeón indiscutido de la división de 168 libras. En la convención del WBC el 15 de noviembre de 2021 en la Ciudad de México, el WBC aprobó la solicitud del entrenador y gerente de Álvarez, Eddie Reynoso, para que Álvarez desafiara a Ilunga Makabu
por su título de peso crucero del WBC. Álvarez nunca ha competido en el peso crucero, por lo que Reynoso tuvo que solicitar al CMB que ordenara la pelea por el título. El límite de peso crucero era de 200 libras, pero el WBC lo había reducido recientemente a 190 libras debido a la introducción del peso Bridger. Se rumoreaba que la pelea tendría lugar en mayo de 2022. Esto finalmente no se materializó, ya que Makabu se vio obligado a una defensa obligatoria de su título en una revancha contra Tabiso Machunu el 29 de enero de 2022, que el primero ganó por decisión dividida. En cambio, el 25 de febrero de 2022, se anunció que Álvarez había firmado un contrato de 2 peleas con Matchroom Boxing. La primera pelea lo vería regresar a la división de peso semipesado para desafiar al invicto campeón de la AMB, Super Dmitry Bivol, el 7 de mayo, en una pelea que sería televisada como la primera oferta de pago por evento del servicio de transmisión de deportes Dastir en los Estados Unidos y Canadá. En una sorpresiva decisión, los 3 jueces anotaron la pelea, 115-113 a favor de Bivol, para darle a Álvarez la segunda derrota de su carrera profesional. Según las estadísticas de golpes de CompuBox, Bivol había superado a Álvarez en cada ronda de la pelea con un total de 152 golpes conectados de 710 lanzados, 21%, en comparación con los 84 de 495 de Álvarez, 17%. Muchos reporteros y expertos de los medios llamaron la atención sobre las tarjetas de puntuación oficiales de los jueces. Los 3 jueces habían calificado a Álvarez como ganador de las primeras 4 rondas, algo que fue rotundamente criticado y descrito por el reportero de ESPN, Mike Coppinger, como desconcertante. A pesar de la opinión pública generalizada de que Bivol era el merecido ganador, Álvarez no estuvo de acuerdo con esta noción y afirmó en su entrevista posterior a la pelea: «No siento que perdí la pelea. Personalmente sentí que él solo ganó 4 o 5 rondas». Continuó expresando su deseo de pelear contra Bivol nuevamente. «Queremos la revancha, y lo haremos mejor en la revancha». A pesar de esto, una revancha entre Álvarez y Bivol no se materializó de inmediato, ya que Canelo por contrato debía enfrentar al campeón de peso mediano de la EMB, Super, y la FIB, Gennady Golovkin, en una pelea de trilogía como su oponente para su próxima pelea. A pesar de que Álvarez expresó su deseo de vengar su derrota contra el campeón de peso semipesado Super de la AMB Dmitry Bivol en una revancha, el 24 de mayo de 2022 se anunció que Álvarez regresaría a la división de peso supermediano para defender sus títulos indiscutibles contra Gennady Golovkin en una pelea de trilogía el 17 de septiembre. La pelea verá a Golovkin, el campeón de peso mediano de la AMB, Super y la FIB, competir en la división de peso supermediano por primera vez en su carrera, mientras que será la 6ª pelea de Álvarez en la misma categoría de peso. En la primera conferencia de prensa previa a la pelea el 25 de junio de 2022 en Los Ángeles, Álvarez describió la rivalidad entre él y Golovkin como personal, en lugar de simplemente competitiva. Álvarez dijo de su oponente: «Siempre finge ser un buen tipo, pero es un imbécil. Es un gilipollas. Está hablando muchas cosas de mí. Por eso es personal». Álvarez continuó expresando su entusiasmo ante la perspectiva de enviar a su oponente al retiro, y admitió que recibió gratificación al hacer que Golovkin esperara 4 años para una pelea de trilogía en sus propios términos, en su categoría de peso preferida de supermediano. «Me hace sentir bien». En la noche de la pelea, Álvarez derrotó a Golovkin por decisión unánime. El 14 de marzo de 2023 se anunció que Álvarez estaría haciendo la segunda defensa de sus indiscutibles títulos de supermediano contra el campeón interino de la OMB John Ryder a Estadio Akron en su ciudad natal de Guadalajara el 6 de mayo. La pelea marcaría el primer combate de Álvarez en su país de origen en más de 11 años. Álvarez derribó a Ryder en el 5º round y ganó la pelea por decisión unánime.
El 30 de septiembre de 2023, Álvarez defendió sus títulos contra el entonces campeón indiscutible de peso supermediano, Yermel Charlo. Canelo ganó la pelea por decisión unánime. El 27 de febrero de 2024 se informó que Canelo defendería sus títulos indiscutibles de peso supermediano contra Jaime Munguía el 4 de mayo en Las Vegas, fin de semana del 5 de mayo. La pelea fue confirmada el 12 de marzo de 2024. Canelo ganó la pelea por decisión unánime. Saúl Álvarez tuvo su penúltima pelea el 3 de mayo de 2025 contra William Scholl en Arabia Saudita. Esta pelea será por todos los campeonatos del peso supermediano, a quien le ganó por unanimidad de votación después de los 12 rounds. En febrero de 2025, el reconocido entrenador mexicano, Ignacio Beristain, lanzó duras críticas hacia Saúl Canelo Álvarez, poniendo en duda la autenticidad de sus peleas y manifestando un profundo malestar con la trayectoria del boxeador tapatío. Saúl Álvarez tendrá una próxima pelea el 13 de septiembre de 2025 contra Terence Crawford. Fuera del ámbito deportivo, Saúl Canelo Álvarez ha creado una serie de empresas de diversos ámbitos, entre ellas Canelo Energy, cadena de gasolinerías con más de 100 estaciones por todo México. Canelo Espectáculos, promotora eventos artísticos, deportivos y musicales. Canelo Promotions, empresa que promueve peleas de box. Canelo Mobile, línea de teléfonos en Estados Unidos. SSA Capitales, empresa de inversiones. Tiendas Uper, cadena de Mini Super. Yaoca, bebidas y suplementos para el entrenamiento deportivo. No Boxing No Life, material y equipamiento de boxeo. Por lo que respecta a los patrocinios, desde 2012 Álvarez ha acumulado diversos acuerdos con marcas de alcance mundial. En marzo de 2012, Under Armour lo incorporó como su primer boxeador patrocinado mediante un contrato plurianual de indumentaria. El 6 de febrero de 2014 firmó un convenio exclusivo con Everlast para usar sus guantes y equipamiento de entrenamiento. La cervecera mexicana Tecate lo convirtió en imagen de su campaña Born Bold, en febrero de 2016, primer patrocinio individual de la marca. En septiembre de 2017, la casa de coñac Hennessy lo incorporó a su lema global, Never Stop, Never Settle, mediante un acuerdo de largo plazo. El relojero suizo Roger Dubuis lo nombró embajador en diciembre de 2018 y lanzó la edición limitada Excalibur Canelo. Finalmente, el 2 de mayo de 2025 se anunció su nombramiento como embajador global de la casa de apuestas en línea OneWin, dentro de un acuerdo plurianual. La vida personal de Saúl Canelo Álvarez es bastante conocida en México y el mundo porque, además de su carrera en el boxeo, es una figura mediática. Tiene 5 hijos: Emily Cinnamon, Mia Enner, Saúl Adiel, María Fernanda y Eva Victoria. Es muy cercano a ellos y suele compartir momentos familiares en redes sociales. Se casó en mayo de 2021 con Fernanda Gómez, una modelo e influencer mexicana, con quien tiene a su hija María Fernanda. Antes de formalizar su matrimonio, tuvo otras relaciones de las que nacieron sus demás hijos. Le apasionan los caballos. Tiene un rancho en Guadalajara donde cría caballos finos, especialmente de alta escuela y pura sangre. Le gustan los autos de lujo y deportivos. Posee una de las colecciones más grandes de México. En su personalidad, se describe como alguien disciplinado y reservado. Aunque disfruta del lujo, suele recalcar que su origen humilde lo mantiene con los pies en la tierra. Es muy unido a sus hermanos, varios de los cuales son boxeadores. La familia de Saúl Canelo Álvarez tiene un récord Guinness relacionado con el boxeo, ya que en el año 2008, 7 de los hermanos de Álvarez participaron en una misma función de boxeo profesional en Guadalajara, Jalisco. Los hermanos fueron Rigoberto, Ricardo, Daniel, Gonzalo, Ramón, Víctor Ringo y Saúl Canelo Álvarez. Ese evento quedó registrado en el libro Guinness de los Récords como la mayor cantidad de hermanos en participar en una misma cartelera de boxeo profesional. Hasta aquí por ahora con la historia de Saúl el Canelo Álvarez. Si te ha gustado este video te invito a darle like
y suscríbete para más videos como este. Y no olvides activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Hasta el próximo video.